Imagina una época donde la oscuridad más profunda aún no había alcanzado su auge, donde los elfos, esas criaturas llenas de luz y belleza, caminaban libres y sin temor. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cómo es posible que seres tan puros se convirtieran en los temidos orcos, criaturas que evocan pesadillas y terror en todos los rincones de la Tierra Media? La respuesta a este enigma sombrío comienza con Melkor, el primer señor oscuro, cuyo único deseo era sembrar caos y destrucción. En su fortaleza de Utumno, un lugar tan oscuro que hasta la esperanza misma parecía desvanecerse, Melkor llevó a cabo una de las corrupciones más perversas de la historia. ¿Te imaginas el dolor y el sufrimiento que implicó esta transformación? Melkor no tenía el poder de crear vida, pero sí de distorsionar y pervertir lo que ya existía. Y fue así como los elfos, bajo sus crueles experimentos, se convirtieron en orcos. Pero, espera. ¿Por qué los elfos? ¿Qué interés tenía Melkor en ellos? Tal vez, porque los elfos representaban la pureza y la inmortalidad, algo que Melkor no podía soportar. Al corromperlos, no solo les robó su esencia, sino también su luz, convirtiéndolos en sombras de lo que una vez fueron. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía un elfo al perder todo lo que era y convertirse en un monstruo? Este origen oscuro deja muchas preguntas en el aire. ¿Podían los orcos recordar quiénes eran antes de su transformación? ¿Quedaba algún rastro de la belleza y bondad que una vez habitaron en ellos? ¿O fueron esos recuerdos borrados para siempre, reemplazados por odio y lealtad ciega al mal? La transformación de los elfos en orcos no fue simplemente una cuestión física, sino un proceso de corrupción profundo, que afectó sus almas, su naturaleza más íntima. ¿Qué tipo de maldad tan poderosa puede tomar algo tan puro y convertirlo en una abominación? Melkor, el primer señor oscuro, no tenía el poder de crear vida. Ese don estaba reservado solo para Eru Ilúvatar, el creador. Pero Melkor, con su ambición insaciable y su odio hacia todo lo bello, encontró una forma de torcer lo que ya existía. ¿Te has preguntado qué tan fuerte debe ser el odio para destruir algo que una vez fue inmortal, eterno? En su fortaleza de Utumno, un lugar tan temido que ni siquiera los Valar se atrevían a acercarse, Melkor retorció y moldeó a los elfos que había capturado. No podía crear una nueva raza a su imagen, como deseaba. Entonces, hizo lo más vil, destruyó la esencia de los elfos y los llenó de oscuridad, transformándolos en orcos. Los orcos no eran simplemente guerreros al servicio del mal. Eran la manifestación viva de la crueldad de Melkor, criaturas que llevaban en su interior la tragedia de haber sido algo más. ¿Acaso conservaban fragmentos de sus recuerdos élficos, esos destellos de una vida que alguna vez fue gloriosa? O tal vez esos pensamientos fueron borrados para siempre, condenándolos a vivir como bestias, esclavizadas por un odio que ni siquiera entendían completamente. Es inquietante pensar en ello, ¿verdad? Estos orcos, estas criaturas deformes, eran en su esencia elfos que una vez cantaron las canciones de los Valar, que vivieron bajo la luz de las estrellas antes de que el sol y la luna existieran. Pero Melkor, en su fortaleza infernal, cambió todo eso. A pesar de su origen en la raza élfica, los orcos no heredaron la longevidad ni la gracia de los elfos. Su transformación bajo el yugo de Melkor no solo los privó de su belleza y luz interior, sino que también les robó su inmortalidad. Asterisco asterisco, ¿te imaginas ser un ser creado para vivir eternamente y, de repente, encontrarte enfrentando la decadencia, la enfermedad y la muerte? Asterisco asterisco, esta caída en desgracia no fue solo física. Fue una condena existencial. Los orcos, a diferencia de los elfos, envejecían rápidamente y sus cuerpos, aunque endurecidos por la guerra y el sufrimiento, eran vulnerables a las enfermedades. Eran criaturas que vivían bajo la sombra constante de su propia mortalidad, un destino que los perseguía a cada paso.
¿Qué tipo de existencia es esa, cuando incluso el enemigo más insignificante puede acabar con tu vida, y tu cuerpo, diseñado originalmente para ser eterno, se degrada con el tiempo? Los orcos, por su naturaleza corrompida, no poseían las largas vidas que caracterizaban a los elfos, ni siquiera podían compararse con los hombres de las razas nobles, como los Edain, que vivían mucho más que ellos. En su desesperación por sobrevivir, los orcos se aferraban a la violencia y la brutalidad. Era como si supieran, en lo más profundo de su ser, que su tiempo era limitado. Su existencia, entonces, se volvía una constante lucha por evitar lo inevitable, la muerte. ¿Qué pasaba por la mente de un orco al ver su reflejo, sabiendo que alguna vez fue una criatura tan distinta? Sus vidas, breves y crueles, no tenían el brillo que alguna vez habitaron en su interior. Sin embargo, ¿podría quedar algo de ese pasado en lo más profundo de sus corazones? ¿O esa chispa había sido extinta para siempre, consumida por la corrupción de Melkor? Durante la Guerra del Anillo, los orcos se convirtieron en piezas clave en el tablero de una batalla que definiría el destino de la Tierra Media. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser un peón en una guerra sin sentido, luchando por un amo que no tiene piedad? Desde las nefastas tierras de Dol Guldur hasta la mágica Lolorien y las oscuras profundidades de Mirkwood, los orcos dejaron su huella de destrucción y desesperación. En la épica batalla del abismo de Helm, su grito de guerra resonó entre las colinas y su sed de sangre era palpable. Pero, en medio de toda esta violencia, ¿qué pensaban realmente los orcos? Eran conscientes de la futilidad de sus acciones, de que estaban condenados a ser utilizados como meras herramientas en un conflicto que no les pertenecía. En la mente de muchos, la guerra no era una elección, sino una condena. Sin embargo, todo cambió con la caída de Sauron. ¿Qué ocurre cuando el que te guía cae? Muchos orcos, despojados de su líder, se encontraron perdidos en un mundo que ya no tenía un lugar para ellos. El caos reinaba, y el pánico se apoderó de ellos. Algunos, en su desesperación, se quitaron la vida, mientras que otros se escondieron en los rincones más oscuros de la Tierra Media, buscando refugio en la sombra que siempre les había acompañado. Los que lograron sobrevivir vagaron hacia áreas aisladas como las montañas sombrías, donde la oscuridad les ofrecía una falsa sensación de seguridad. Pero, sin la protección de Sauron, su existencia se tornó aún más precaria. ¿Puedes imaginar la soledad y el miedo de aquellos que, una vez temidos, ahora eran cazados como bestias? La extinción de su raza comenzó a gestarse. Los orcos, una vez temidos por su ferocidad, se convirtieron en los últimos vestigios de una especie condenada, luchando no solo contra sus enemigos, sino contra la inevitable desaparición de su propia existencia. Así, en el ocaso de su historia, estos seres que una vez fueron elfos se encontraban atrapados entre la sombra de su pasado y la oscura realidad de su futuro. ¿Era este su destino, ser borrados de la memoria de la Tierra Media, como un eco lejano de un tiempo que ya no existe? A lo largo de El Señor de los Anillos surgen momentos inesperados que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de los orcos. Es posible que, bajo la oscuridad de su corrupción, exista un destello de deseo por la libertad. En algunos diálogos, se percibe un anhelo. Una lucha interna entre el deseo de escapar de la guerra interminable que los consume y la realidad de su propia naturaleza egoísta. ¿Es la guerra su única razón de ser, o hay algo más que anhela ser liberado en sus corazones? Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, queda claro que sus intenciones son predominantemente centradas en la autopreservación. ¿Pueden ser realmente considerados víctimas, o son simplemente prisioneros de su propia maldad? La ambición de los orcos por sobrevivir, por continuar existiendo en un mundo que los ha marginado, se entrelaza con sus instintos más oscuros. Son criaturas que, a pesar de su deseo de vivir, continúan eligiendo el camino de la violencia y la destrucción. En una de sus cartas, J.R.R. Tolkien reflexiona sobre esta dualidad.
Considera a los orcos como criaturas inherentemente malas, pero plantea que, tal vez, no son completamente irredimibles. Asterisco es la naturaleza del mal, un destino inescapable, o hay un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención incluso en los más corrompidos, sin embargo. Tolkien también advierte que esta redención es más un ejercicio de especulación teológica que una posibilidad práctica en su mundo. ¿Qué significa esto para los orcos, aquellos que han perdido todo lo que una vez fueron? Quizás, en el fondo, existe una lucha por la salvación. Un anhelo de escapar de la sombra que los ha atrapado. Pero, en un mundo que ya ha condenado su existencia, ¿es realmente posible que encuentren un camino hacia la luz? La reflexión se convierte en un eco de preguntas sin respuesta. ¿Puede el mal cambiar, o está destinado a ser siempre una sombra que consume todo a su paso? Con la caída de Sauron, la suerte de los orcos se tornó sombría. ¿Qué ocurre cuando ya no hay un líder que los guíe, cuando la figura que una vez les otorgó poder y dirección se desvanece? Los pocos orcos que lograron sobrevivir se encontraron en un mundo desolado, donde la estructura que los mantenía unidos había desaparecido. Sin un amo que los dominara, se dispersaron, buscando refugio en las oscuras cavernas de las montañas. Imagina por un momento la escena, grupos de orcos, una vez temidos, ahora buscando desesperadamente un lugar al que llamar hogar, viviendo en la penumbra de las cavernas, lejos de los ojos de los hombres. Sin embargo, la sombra de la casa se cernía sobre ellos. A medida que las civilizaciones humanas se expandían y se fortalecían, la percepción de los orcos se tornaba cada vez más vil. Eran vistos como un peligro, una plaga que debía ser erradicada. ¿Cómo puede una raza tan vil encontrar su lugar en un mundo que los rechaza sin piedad? A medida que los hombres se unían y fortalecían sus asentamientos, los orcos se convirtieron en las presas de caza. Aquellos que una vez fueron los temibles guerreros de las sombras se encontraron huyendo de los mismos que solían aterrorizar. Donde se encuentra la dignidad de una raza condenada a la extinción, cuya existencia se mide en leyendas de terror. El futuro de los orcos se desvanecía como una niebla al amanecer, y su historia se convirtió en un susurro olvidado. Tolkien, en su vasta obra, nunca continuó la historia de los orcos. ¿Acaso fue una decisión deliberada, un reconocimiento de que su destino estaba sellado? La falta de mención sugiere que el autor no veía un futuro duradero para esta raza. En el mundo que había creado, la idea de un renacer o una redención para los orcos parecía inalcanzable. Es posible que, al igual que sus líderes, su tiempo ya hubiera pasado. Sin esperanza ni dirección, los últimos orcos se desvanecieron en la oscuridad, dejando detrás de sí solo el eco de lo que una vez fueron. ¿Qué queda de su legado, si acaso queda algo? La historia de los orcos nos invita a reflexionar sobre el ciclo de la vida y la muerte, la lucha por la supervivencia, y el papel de cada criatura en un mundo que a menudo no tiene piedad. La extinción de los orcos podría ser vista como una lección amarga sobre el precio de la corrupción y la pérdida de la esperanza. ¿Puede el olvido ser la única herencia que dejan atrás? La historia de los orcos nos confronta con preguntas difíciles y profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, así como sobre la moralidad de nuestras acciones. ¿Es correcto exterminar a una raza entera, incluso cuando se la percibe como irremediablemente mala? Este dilema moral nos lleva a reflexionar sobre el concepto de genocidio. Y como la historia de los orcos, a pesar de su oscuridad, es un espejo de la condición humana. Las palabras de Gandalf resuenan en nuestras mentes, especialmente su filosofía sobre Gollum. Es posible que incluso los seres más corruptos contengan una chispa de redención. Gandalf, con su sabiduría, entendía que el destino de Gollum estaba entrelazado con el de todos los pueblos de la Tierra Media. ¿Qué tal si, en su maldad, los orcos también esconden un destino que podría cambiar el curso de la historia? Esta perspectiva nos lleva a cuestionar la justicia de exterminar a los orcos sin considerar las complejidades de su existencia. En el contexto de sus orígenes, corrupción y destino,
surge un profundo conflicto ético. ¿Debemos condenar a todos los orcos por las acciones de unos pocos? La historia nos muestra que el mal puede ser heredado, pero también puede ser desafiado. Sin embargo, en el afán de exterminar a lo que consideramos una amenaza, podemos perder de vista nuestra propia humanidad. La reflexión sobre el fin de los orcos no es solo sobre su extinción, sino sobre el precio que pagamos como sociedad al decidir quién merece vivir y quién no. ¿Estamos dispuestos a cargar con la culpa de haber dejado que el odio y el miedo dictaran nuestra justicia? La historia de los orcos nos recuerda que cada vida tiene un valor intrínseco, y que la redención, aunque a menudo esquiva, no debe ser descartada por completo. Así, mientras observamos el destino de los orcos, nos encontramos ante un espejo que nos invita a examinar nuestra propia moralidad. ¿Estamos eligiendo el camino del odio y la destrucción, o buscamos entender y reconciliar las diferencias que nos dividen? La decisión que tomemos tendrá repercusiones que trascienden el tiempo, y nos recordará que, en última instancia, todos compartimos un mismo mundo, lleno de sombras y luces. ¿Qué legado estamos dispuestos a dejar en la historia? Y así llegamos al final de este viaje a través de las sombras y los misterios que rodean el origen, la vida y el destino de los orcos. A través de sus historias, somos invitados a reflexionar sobre temas profundos como la moralidad, la redención y la lucha por la supervivencia. Si te ha gustado este video y deseas explorar más temas fascinantes y oscuros, no olvides suscribirte a nuestro canal, Dimensiones Desveladas, y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte tus reflexiones en los comentarios y acompáñanos en la próxima exploración de mundos ocultos y historias olvidadas. Hasta la próxima.